Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Mitad de semana, como siempre, agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan a ese público inteligente y racional. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, muy buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza Telematutino 11, estamos a mitad de semana. Como siempre, un gusto estar con ustedes y comentarles la actualidad, los temas importantes del país y del mundo. Muchas cosas importantes en el país. Qué bueno ser testigo de lo que está ocurriendo y comentarlos con todos ustedes. Hoy nos acompañará el ingeniero Carlos Peña, quien preside el Partido Generación de Servidores, pastor, ingeniero. Así que les invitamos, vamos a ver qué nos tiene que decir en torno a todo lo que está ocurriendo actualmente en la República Dominicana. Les damos la bienvenida con el deseo de que estén con nosotros en esta hora. Mira, Jacqueline, los que ejercemos la comunicación como tú y como yo y como muchísimos otros, que tratamos ese objetivo, que no somos mercenarios de los gobiernos y que decía, te recuerdo a Julio Ortiz, decía, sí, el sueldo moral de la televisión es, por ejemplo, cuando tú vas por la calle y una persona te dice, mira, no me pierdo tu programa, y te lo describe, mira, mándale saludo a Jacqueline. Bueno, pues ya anoche yo tuve un sueldo, no, sino un bono. Un bono, te bonificaron. No, pero un bono, sí, porque junto a personalidades con mayor valía que yo, nos otorgaron la condición de miembro honorífico del Instituto Duartiano. Eso no es lo más importante. El Instituto Duartiano, esa es la foto de los... La foto oficial. Son muchísimos, yo no quisiera mencionarlo, pero entre ellos está Soto Jiménez, Dalgisa Pantaleón, Giovanni Cruz, Tony Raful, Geraldino González, el general Juan María Lora, me detengo ahí, pero fíjense el grupo. Mira, para mí una de las cosas más importantes es que el Instituto Duartiano nació para promover el ideario de Duarte. Pero como decía el propio Soto Jiménez, que habló en representación de todo, el doctor Wilson Gómez ha asumido el papel de la defensa de la soberanía, el cuestionamiento a la inmigración ilegal, a las parturientas. Y a otros temas también, que también tienen que ver con la soberanía y que ellos han erigido una voz en defensa justamente de la soberanía y de ese ideario duartiano. Y la analítica también constante, Ramón, de cómo se ha desvirtuado y Duarte como referente y también el ideario que no se ha cumplido. Exactamente. Ahí uno sintió el hervor patriótico con ese discurso de él. También Giovanni Cruz, dramaturgo, actor, hizo una magistral conferencia sobre el papel que jugó el teatro en la promoción de los ideales patrios y el papel de Duarte, porque a Duarte se le ha minimizado y Duarte era un gran estratega. Entonces yo me siento honrado, valga la redundancia, honor con honrado, porque le digo, hay gente ahí que tiene muchísimo más valor que yo y como decía Soto Jiménez, que también se despachó con un breve discurso brillantísimo, él decía que a partir de ahora somos soldados de la patria en la defensa de la soberanía y de la independencia. Bueno, yo te felicito, Ramón, por este reconocimiento y cada vez que nosotros en estos largos 18 años hemos hecho algunos comentarios que sabemos que son urticantes para algunos y que otros los reciben bien. Y yo te he dicho muchas veces, enfoquen aquí, vayan aquí. Yo siempre te digo, Ramón, te están esperando en la esquina. ¿Te acuerdas? Te van a agarrar en la esquina porque a veces realmente tú has asumido, yo también, en cierta forma, en diferentes oportunidades, posiciones que sabemos que no son del agrado de algunos grupos y que hay gente que enardecida pueden hacer cualquier cosa, pero aquí estamos. Así que felicitaciones. Mira, por otro lado, dentro del ámbito de la reforma constitucional, ayer Alfredo Pacheco, que sabe lo que dice, porque Alfredo Pacheco es un veterano. Es un veterano querido por todas las bancadas, pero él sabe lo difícil que es aprobar una ley. Él dice que es inmanejable. 190 diputados, más 5 nacionales, más 7 de ultramar. Y está muy bien la reducción. La parte que no se acaba de entender es que tú reduces por un lado y aumentas por otro. Porque tú estás bajando, hay 190 diputados, 5 nacionales y 7 de ultramar, son 202.
Entonces tú estás bajando los 190 a 110, está bien. Pero entonces aumenta los nacionales de 5 a 20. Entonces, ¿quedan en cuánto? ¿En Tú 125? quedas finalmente en ¿cuánto? En 137. Pero mira, sin embargo, ya comienzan a ver las interpretaciones. Porque dentro de esas mismas declaraciones de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, él dice que 175 legisladores, Un buen son- número. un buen número, pertenecen al PRM. Y habla de 190, no, es que él dice de 190 a 175, pero que el presidente está planteando 137. Sí, porque es que son los 110 por circunscripción, 20 nacionales, se suman de 5 a 20 y los 7 de ultramar. Por eso se llega al 137. Pero si tú lo de 20 lo dejas en 5, tú vas a tener 122. Pero con todo sumarían 137, pero Pacheco Sí. habla de 190 a 175. Ahí va a haber una fórmula intermedia porque Y también, mira, está el tema de que si esta modificación sería efectiva a partir del 2028 o del 2034. 32, sí, 32. 34, dice la prensa. Sí, pero eso es un error. Porque en la elección del 32, Entonces, que es donde se van a unificar pero las elecciones. mira el otro tema. Alfredo Pacheco también dice que los 175 legisladores pertenecientes o representantes del Partido Revolucionario Moderno han sido convocados por el presidente Luis Abinader para explicarle la reforma y explicarle básicamente lo de la reforma constitucional, 4 puntos fundamentales. Pero ya el propio Pacheco, que todavía no se ha conocido el caso, ¿verdad?, dice que él no está de acuerdo con que el procurador general dure 2 años, que la permanencia debe ser durante el periodo constitucional. Y todavía no ha llegado. Es decir, llegó no se ha producido la reunión con el presidente ni se ha debatido en la Cámara, por lo que se prevé que eso no será tan sencillo aún con las instrucciones que dé el presidente. Después de las reuniones con el presidente, ahí claro, hay que olvidarse de la independencia de los poderes, porque ahí caemos de nuevo. No, eso lo hemos dicho muchas veces. Sí, independencia de los poderes, bueno, el presidente va a bajar la línea y se va a aprobar lo que el presidente dice. Muy bien, está bien. Eso es lo que hay. Mira, por otro lado, el presidente emitió un decreto creando una empresa minera para explotaciones mineras, pero muy especialmente para lo que se llama tierras raras. Las tierras raras son una serie de elementos químicos. El que estudió química en el bachillerato, en la universidad, recuerda la tabla periódica de los elementos, que era complicadísimo la tabla periódica. Sí, son que todavía tenía muchísimos. muchísimos espacios abajo. Y entonces son 17 los elementos químicos, con nombres rarísimos. Pero ¿qué es hoy en día esos elementos químicos que están presentes pero no se encuentran solos en la naturaleza? Con eso se elaboran, todo lo que hoy es tecnología se elabora con eso. Y tiene un valor. No, el país que explote estos elementos, eso es más que el petróleo. ¿Y ustedes saben cuál es el país que tiene más tierras raras? China. Entonces, uno se pregunta, bueno, la experiencia del país con las empresas públicas no ha sido buena. CDE, SEA, la SEDE. La Rosario fue la única mina de oro que perdió dinero porque estaba en manos del gobierno. Bueno, Ramón, pero también hay que decir que han venido varias empresas, varios capitales mixtos a veces, y grandes empresas exploradoras y explotadoras internacionales que hacen acuerdo con el gobierno. Y tú sabes que se han metido por todas las lomas del país, con el tema del petróleo y con el tema de otros yacimientos de minerales en la República Dominicana. El tema es si son explotables o no. Y obviamente que para hacer eso tienen que haber exploraciones. En el caso de las tierras raras,
ya se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo de que se aclare el potencial que tiene la República Dominicana sobre este particular, ya que se estima que hay 364 partes por millón de estos elementos en la corteza terrestre de Pedernales, siendo Samario de la mayor presencia en 260 ppm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquiera se le abren los ojos y ve que realmente si tenemos un material que pudiera traernos riqueza, eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso. El tema es que la experiencia indica que las tierras raras no son explotables fácilmente. Lo repetimos, no son explotables fácilmente. Y hay varios ejemplos. Tú me mandaste un artículo del economista Bernardo Vega. Bernardo Vega, antes de todo esto, escribió un artículo a principios de julio diciendo que el Servicio Geológico Norteamericano le había informado al gobierno que la bauxita de Pedernales contiene tierras raras. Pero él dijo, a ellos se le olvidó decirle al presidente que hasta ahora ha sido imposible extraer tierras raras de la bauxita. Y él pone el ejemplo de Jamaica, donde la Nippon Light Metal Company fue contratada y gastó $3 millones y no logró. También mencionó el caso de Geophysics Jamaica, que tampoco. También habla de Date Holdings, que también lo intentó en Luisiana y no lo logró. Y empresas rusas en diferentes partes del mundo no han logrado sacar tierras raras de la bauxita. Entonces, lo que a uno le preocupa es que el gobierno empieza a gastar dinero en una empresa del Estado. Y por eso, con todo lo que conlleva eso. Y por eso Bernardo Vega. Porque no es solamente que exista y que existan el recurso humano, es que para ponerlo a funcionar se necesitan recursos. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? También está el caso de Groenlandia, que tampoco pudo explotar esas tierras raras. No es fácil el tema. Mira, es que no hay forma de traer esos elementos hasta ahora. Y China es el líder mundial hasta ahora de tierras raras, seguido por Estados Unidos y Australia. Entonces, han podido. El tema es que se hallan en el interior de los minerales en concentración muy baja y con frecuencia están mezclados entre sí, lo que dificulta la extracción y el refino. Entonces, yo entiendo que como país pudiéramos quizá estudiar, yo no sé si crear. Mira, darle la concesión a una empresa extranjera y que una empresa extranjera haga los estudios. Inclusive Bernardo Vega. Porque, ¿cuántas no han hecho los estudios, Ramón, aquí de petróleo y de cosas? Y se han guayado. No solamente eso, señores. Hay una mina de oro detectada en San Juan y todavía ningún gobierno se ha decidido no solamente a permitir la explotación, sino que se haga el estudio de impacto ambiental. La empresa lo que ha pedido es eso, déjenme hacer el estudio de impacto ambiental. No, porque mira, porque es una mina subterránea. Estemos claros, aquí hay petróleo. El tema es si la explotación es comercialmente rentable. Vale la pena, porque de repente, como decimos en dominicano, como es la sal que el chivo, vale más la sal que el chivo. Entonces, habría que ver eso. Hablábamos antes de iniciar el programa que Uchi Lora hace unos añitos, contigo y conmigo, hizo varios estudios conjuntamente con un geólogo de la existencia de petróleo en la República Dominicana, que ya en 1978 el expresidente, el fenecido presidente Antonio Guzmán Fernández, se emocionó tanto que anunció que en la República Dominicana, en Charco Largo había la existencia de petróleo. Hay petróleo, pero es explotable. El país después le puso Chasco Largo. Sí. Eso lo menciona Bernardo Vega en su artículo. Él le recomienda al presidente, mire, pídale al primer ministro de Jamaica que le mande el experto en bauxita de Jamaica para que él le explique la realidad de las tierras raras en bauxita. Mira, porque tenemos poco tiempo. Pero Uchi y yo hicimos una expedición, yo fui con Uchi a Burro en Asua. Mire, trajimos unas imágenes
No, y y sale trajeron unos potes de petróleo. Claro, trajimos petróleo, te trajimos un potecito Sí, de regalo. yo creo que yo lo conservo por ahí todavía, el potecito con petróleo. Mira, ayer nosotros nos referimos a la ley de responsabilidad fiscal. Así es. Qué bueno, Jochi Vicente me la envió, el ministro, él no le gusta que yo le diga ministro, porque Jochi y yo tuvimos una peña de economía. Amigos de Peña. Más de 10 años más. De esa peña han salido 3 ministros de este gobierno y de esa peña salió... Y todavía existe la Peña. No. Creo que no. Yo Sí. llegué a un momento que no pude porque la peña te empieza a las 7 de la noche y termina a las 11. Y cuando la peña termina, entonces ahí vienen los tragos y la picadera. Y yo no aguanté. Pero vamos al tema de la responsabilidad en fiscal. esa peña estaba Magín, que fue director. Estaba Bernardo Vega, estaba el difunto Fran Guerrero. Mira, ahí el que menos sabía de economía era yo. Pero eran, mira, todas estrellas. Jochi me lo envió en el programa y me dijo, léelo y hazme las observaciones. Y yo le escribí y él conversamos como media hora. Mira, en todos los países de América Latina hay esa ley de responsabilidad fiscal, pero con variantes. Yo ayer decía, bueno, ¿por qué no se usó como parámetro el déficit fiscal? Y no es ese el parámetro. No, es decir, en las diferentes leyes hay déficit fiscal, gasto, una cuestión que se llama balance estructural. Aquí se decidieron por uno, pero que es muy bueno, y es que el gasto primario, el nombre del gasto primario es sencillo, es todo el gasto del gobierno, pero usted saca el pago de intereses, porque los intereses es un gasto, pero es un gasto que no depende de usted. El gobierno paga intereses de deuda vieja y de su deuda que ha contratado. Entonces, ellos le ponen un techo al gasto, que es que no puede crecer cada año más de 3% más la inflación. ¿Qué significa eso? Que el presupuesto del año que viene, si se hubiera hecho así, el gasto no puede aumentar más de 7%. Pero a mí me gusta eso. Exacto, porque eso tiene la ventaja de que si tú limitas a 7% el gasto, pero el ingreso te aumenta 9, 10 o 12, entonces tú tienes una brecha que te permite ir reduciendo el déficit. Sí se aplica, porque el problema de la República Dominicana es que se aplica la ley. Si este gobierno la aplica, yo creo que sí, que vamos a la sostenibilidad fiscal y a la disminución de la deuda, sí se aplica. Bueno, justamente por ahí iba a iniciar mi comentario en el sentido de que tenemos muy buenas leyes, pero que no se aplican. Pero vamos a esperar que esta sea la excepción, sobre todo por la importancia que tiene y el compromiso que tiene el gobierno a través del ministro Vicente y también del presidente de la República. Y esta ley había sido una petición de expertos en la materia donde habían sugerido que tenía que haber una responsabilidad de parte de las autoridades. Y el propósito principal es identificar y registrar a los responsables de las gestiones de fondos públicos, asegurando de que se cumplan las normativas y las leyes fiscales correspondientes. Si se cumplen, y ahí volvemos, para no salirse de esos parámetros. Y la clave es que permite a las autoridades llegar a un control más efectivo de cuáles son las obligaciones y cuáles son las responsabilidades. Sí. Claro, la ley no garantiza la calidad del gasto. Lo que le pone es un tope y hay sanciones al que viole o los que violen ese tope. Pero si se aplica esa regla, se garantizará la sostenibilidad fiscal y la disminución de la deuda. Que aunque el gobierno dice que no es grande, no, la deuda es grande. ¿Cómo que sí es grande? La deuda es grande. Ahí, ¿por qué tú crees que vamos a hacer la reforma? Nada más tú crees que es por la deuda. Bueno. Pero señores, no tenemos más tiempo. Pero Nos vamos. No vamos, y no vamos a decir dos cositas. Hay un tema, un pequeño match. Bueno, está bien. Bueno que salga rápidamente. Celso Marrancini dijo que los problemas en Edesur se debió a que no compraron a tiempo y compraron unos transformadores que todavía no han llegado. Entonces Morrison salió y respondió, pero Celso no dijo eso. Él dijo, no, mi gestión fue transparente, no hubo corrupción. Y eso no fue. Ahora, nosotros esperamos de Morrison algo más. De un experto en energía, yo creo que él le dio un corrientazo en Debió ser más eficiente y no logró disminuir las pérdidas.
no compraron a tiempo contadores, ni alambre, ni transformadores. Morrison se disculpa o se justifica diciendo que el tema es que compraron y el tema es que habían suplidores, pero para garantizar la calidad de la compra había que viajar a China a ver a los almacenes para ver qué es lo que van a mandar. Entonces había un tema con dos suplidores, con un suplidor, y no pudieron mandar al técnico. Entonces eso retrasó. Y la gestión yo no soy experta en la materia, yo sé que Morrison es un experto en el tema de energía, conoce, pero ahí hubo un tema que sobre todo el hecho de que Celso dijera de que inmediatamente se cambió de administración, el 1 de agosto pudieron viajar a China. Y entonces él dice que el tema de esos transformadores es urgente porque en esta temporada todo el mundo sabe que hay más demanda de energía eléctrica por el calor y que han tenido que usar ¿cómo es? Milton lo que hizo fue que llenó de gente de País Posible. ¿Tú crees? Ya comenzaron a limpiar, pero llenó eso de País Posible. Bueno. Señores, nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el ingeniero Carlos Peña, quien es presidente del partido Generación de Servidores.